Vamos a empezar como siempre con el Ayom Yom. El Ayom Yom, con el tema, hoy, digamos, Ayom Yom del 24 de Nisan, serían, acá ya es de noche, pero digamos ayer fue, o hoy durante el día, 9 días del Omer. En Neuquén todavía son 9 días del Omer. Eh, Primero dice que se acostumbra a no pronunciar la bendición de Sheheyanu durante los días de Sefirat Omer. ¿Qué quiere decir esto? En estos días no comemos una fruta nueva, de estación nueva, por así no decimos el Sheheyanu. Así también no nos estrenamos ropa nueva. Si uno tiene una oportunidad para comprar ropa nueva, bueno, que la compre, pero no se estrena por lo menos hasta el Agua Omer, que son 33 días del Omer. Y después que nos cuenta referente a la Abodá, a lo que hacía el Cohen Gadol en Yom Kippur, dice, se acostumbra a no, perdón, todos tenemos algo no bueno. ¿Qué significa esto? Acá tiene que ver con que el Cohen Gadol, le traían dos chivos. Vieron que hay una expresión que dice el chivo expiatorio. El tema del chivo expiatorio es algo nuestro, es algo que viene de la Torá. En Yom Kippur al Cohen le traían dos chivos. Él hacía un sorteo a ver cuál iba para cada lado. Uno iba para traer como ofrenda y el otro se lo tiraba por un barranco, como vamos a ver ahora. O sea, uno representaba las mitzvot, el bien, y otro representaba el mal que hay que erradicar. Entonces dice, el chivo emisario, este chivo expiatorio, digamos, representando al mal, expulsado a Azazel, fue de hecho un servicio en el Bet HaMikdash. O sea, por un lado representa al mal, pero por otro lado era algo que se hacía en el mismo templo, en el lugar más santo del mundo. Entonces se explica, de momento que se trata de un, entonces algo tenemos que aprender de eso. De momento que se trata de un ser creado, tiene que albergar elementos negativos, pero hay que enviarlos a una zona desolada. Uno tiene que saber, ¿hay elementos negativos dentro de nosotros? Seguro que puede haber. ¿Hay elementos negativos que se nos presentan en el mundo? Seguro. Pero uno no tiene que decir, ah, está esto negativo, entonces, bueno, lo tengo que usar. No, todo lo contrario. Lo que está negativo es para que uno lo erradique o lo refina si son cosas que son posibles refinar. ¿Qué tal, Eduardo de Villa Crespo? Ya estás en Villa Crespo, ¿no? Baruch Hashem. Bueno, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, sigamos. Eh, Antes de empezar con el shiur, voy a hacer una pequeña introducción que es de unos escritos que se encontraron del Rebbe, después que el Rebbe falleció en el 3 de Tammuz, y ahora lo voy a explicar un poquito mejor. El Rebbe, después que se casó en el fin del año 1928 con la Rebbe Tzimchaya Mushka, el Rebbe se fue a vivir a Berlín. Y ahí estuve estudiando hasta el año 33 en la Universidad de Berlín. No quiere decir que estuvo todo el tiempo así, también iba, digamos, para Letonia, Riga o a Varsovia, Otwock, cerca de Varsovia, en Polonia, donde se encontraba el rey anterior, y por ahí iba a otro lado también, pero fundamentalmente vivía ahí. En el año 33, cuando asume Hitler y Máximo, el Rebbe se va de Alemania y se va a vivir a Francia. Y ahí estuvo viviendo poco más de 7 años, hasta el año 40 o principio del 41, cuando Hitler y Máximo invade Francia. En ese momento el Rebbe, con la Rebbe se van de París, se van primero a un lugar que se llamaba Vichy, y después se asientan en Niza. Y está entre Niza y Marsella.
en Niza vivía y Marsella eran donde estaba esperando, donde estaba haciendo los papeles para poder emigrar a Estados Unidos. Eh, ¿Qué estaba esperando? Que el Rebbe anterior, que ya había llegado más o menos un año antes, le estaba gestionando las visas de ingreso para poder ingresar a Estados Unidos. Entonces, cuando le llegaron los papeles, el Rebbe se fue de Niza o Marsella, se fue a España, se fue a, mejor dicho, a Portugal, a Lisboa. Y el barco que salía, se llama Costa Pinto o algo así, ese barco salió el 17 de Sivan del año 1948, o sea, 10 días después de Shavuot, y llegó a New York el 28 de Sivan de ese mismo año. O sea, 10 días más 11 días, milagrosamente se puede decir, porque los nazis buscaban los barcos que andaban por ahí para bajarlos. Baruch Hashem, el rey llegó. Cuando el rey falleció, se encontraron una serie de escritos del Rebbe que le pusieron el nombre de Reshimot. Reshimot son escritos. Estas Reshimot, hoy en día hay 5 tomos de estas cosas que el Rebbe escribió. Y escribió, son como cuestiones que escribió para sí mismo. No podemos decir que es un diario, porque no era un diario, sino que él escribió temas de Torah, temas muy profundos de Torah, algunos más extensos, otros menos extensos. Pero hay algo muy interesante que el Rebbe, digamos, eh, estudia y explica sobre una Gemara, una parte de la Gemara en el Tratado de Sanedrín, que tiene mucho que ver seguramente como un acto profético para lo que fue o lo que fue en ese momento y pasó a ser la vida de él, especialmente después que asumió como Rebbe, después que falleció el Rebbe anterior, 9 años después, en el año 50. Y es una Gemara un poquito rara, rara como muchos párrafos de la Gemara del Talmud, que son difíciles de entender, pero Baruch Hashem, con nuestro Rebbe y mis grandes sabios que saben explicarla, entonces podemos entenderla. Dice así la Gemara: Ein ben David va, el hijo de David, o sea, el Mashiach no va a venir hasta que no haya un pescado para darle a alguien enfermo. Es una frase media rara, ¿no es cierto? Hasta que no haya un pescado para darle a un enfermo. Ese es el momento que va a llegar el Mashiach. El Rebbe lo explica de distintas maneras. Hay una explicación sobre esto del Maral de Praga. Y el Maral de Praga explica que hay una diferencia entre los peces y las otras criaturas. Las otras criaturas, por ejemplo, todos hablan, digamos, lo que se llama Balei Haim, nosotros que somos humanos, y todos los animales que encontramos sobre la faz de la tierra, animales y aves, tienen un sonido. Los peces están calladitos, no dicen nada, no hablan. Más aún, los que estamos arriba de la tierra, no tenemos que estar inmersos en la tierra. Baruch Hashem, recién después de los 120 años. Pero mientras tanto, estamos arriba de la tierra. Los peces no pueden vivir fuera del agua, fuera de su hábitat natural. Entonces, esto es lo que dice el Maral de Praga, que se refiere a los peces que tiene que ver el pez con los enfermos. Vamos a ver ahora, de acuerdo a lo que dice, lo que va a explicar el Rebbe. Y el Rebbe trae otros párrafos de esa Gemara. La primera parte de la Gemara la dijo Rabbi Hanina.
Después hay otros párrafos que dicen que sigue hablando sobre lo mismo, sobre el tema cuándo va a venir el Mashiach, o sea, o alguna de las condiciones, y lo dice Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dice así: Ein ben David ba, H kulo zakai o kulo hayab. Esto significa así: el Ben David, el hijo de David, le podemos entender por qué lo llama Ben David y no lo llama Mashiach directamente. Como decir, el hijo de tal, viene el hijo de Pepito, el hijo de Josecito, el hijo de Juancito, no. El hijo de David, el hijo de Shlomo. Se trae ¿dónde encontramos esto? En la Gemara encontramos que Rabbi Yohanan a sus alumnos los llamaba así: Ben Azai, Ben Zomá, había varios que los llamaban así. Pero, eh, ¿por qué acá lo llama Ben David? No le dice Mashiach. Entonces ahí Rabbi Yohanan dice: el Mashiach no va a venir hasta que la generación sea o todo mérito o todo culpable. En otras palabras, que todos realmente estén bien, que todos realmente sean Shomer Torah o Mitzvot, que cumplen la Torah y las Mitzvot, viven como Yehudim, o que todos estén del otro lado, que todos estén mal. Interesante, ¿no? Entonces el Rebbe explica lo que dijo Rabbi Hanina, que nombramos al principio. El, eh, el Mashiach no va a venir, Ben David no va a venir, hasta que toda la generación sean, hasta que falte incluso un pez para los enfermos, para un enfermo. Lo explica de las dos maneras: tanto si el mundo está todo favorable o está todo bien con el dedito así o el dedito así, o todo para arriba o todo para abajo. Y lo explica de la siguiente manera. La palabra holy, que quiere decir enfermo, suma 49. 49, ¿qué quiere decir? Sabemos que los portadores de la sabiduría, del entendimiento, son 50. Y hay dos tipos de enfermedad. Está la enfermedad, como uno la conoce, a una persona que le duele algo, o tuvo un problema acá, un virus, una bacteria, o algún órgano Hat Shalom que no le funciona. Sea lo que fuera, para nosotros eso es una enfermedad. Pero eso es una enfermedad del cuerpo. Pero también hay enfermedades del alma. Se cuenta que cuando el Alter Rebbe estaba en la cárcel, le trajeron un psicólogo, un psiquiatra, no sé lo que había en ese momento, para revisar al Alter Rebbe, para ver cómo se encontraba espiritualmente. Y el hombre llegó a la conclusión de que el Alter Rebbe estaba muy enfermo. O sea, psíquicamente o psicológicamente estaba muy enfermo. Esto para nuestro psiquiatra de cabecera acá, José, del Shiur. Entonces, cuando le dijeron al Alter Rebbe que el psiquiatra o el psicólogo dijo que él estaba muy enfermo, dijo: sí, es verdad, estoy muy enfermo. Estoy enfermo del deseo de estudiar Torah. ¿Vieron cuando alguien nos dice: este es enfermo por Boca, por River, por el CIDE, por la tecnología, por esto? Bueno, el Alter Rebbe estaba enfermo de Torah. El psiquiatra hizo un buen diagnóstico, lo encontró que estaba enfermo, no encontró cuál era la causa. Y eso es lo que trae el Tania. Tania trae que ahí está el amor hacia Hashem, de estar totalmente listo para entregarse. Eso significa que el mundo va a estar kulo zakai. Todo va a estar en positivo. Todos van a tener esa, esa impronta de querer tener todo el conocimiento de Hashem, que eso va a ser cuando venga Mashiach, efectivamente.
Pero después está el nivel de Kulo Hayab, cuando todos están, eh, digamos, todo negativo, todos están para abajo. Esto representa, fíjense, ¿qué representa el pescado, el pez? Como dijimos antes, a diferencia de los otros animales. Los otros seres vivos que encontramos en la Tierra, podemos movernos en diferentes hábitats, podemos movernos en diferentes lugares, pero el pez, no, el pez no puede salir de ahí, no puede salir del agua. No salir del agua significa, representa que está totalmente anulado al agua, que él con el agua son una sola cosa. Y a ese nivel es el nivel que nosotros tenemos que llegar. Alcanzar el nivel de estar, en hebreo se dice batel, de estar anulados a Hashem, de tal forma que somos una sola cosa con Hashem, que no existe otra cosa. Entonces, si estemos de una forma o estemos de la otra forma, en ese momento va a venir el Mashiach. Ahora, ¿cuál es la diferencia si lo llamamos Mashiach o lo llamamos Ben David? Mashiach quiere decir ungido. Cuando Hashem, no, por ejemplo, como vemos en la Parsha esta semana, cuando Aarón a Cohen, los primeros Kohanim, fueron designados para el servicio en el templo, fueron ungidos como se llama con el Shemen, como lo llama la Torá, el Shemen Amishka, el aceite de unción. Ahora, los hijos de ellos no hacía falta ungirlos, porque ya venían ya venían digamos, esto lo recibían por herencia del padre. Más aún así era con los reyes. Cuando se ungió el primer rey, Shaul Amelech, se lo ungió con aceite de unción, con Shemen Amishka. Pero después, si hubiese seguido el hijo de Shaul, que era Jonatán, el gran amigo de David, entonces no hacía falta ungirlo, pero como él pecó y no mató al rey de Amalek, o sea, y a todo el ganado, etcétera, como cuenta la historia, ahí en el Tanaj, en la parte del profeta Shmuel, entonces Hashem le quitó el reinado a Shaul y a su descendencia. ¿Y a quién se lo pasó? A David. David era la tribu de Yehudá. Y él fue ungido también. Al ungirse, él queda ungido él con todos sus hijos. A Shlomo, el hijo, también hubo que ungirlo. ¿Por qué? Porque ahí había una discusión. Algunos querían que sea él, otros querían que sea otro. Entonces, para que no queden dudas, también se lo ungió. Pero a partir de él, los que todos siguieron, no hacía falta ungirlo. Acá estamos hablando de un nivel inferior. Acá estamos hablando del nivel de Ben David, donde las cualidades que resaltamos no son las cualidades de la persona misma, de que él fue ungido, sino él es ungido gracias a que es el hijo de... A veces en este mundo que nos toca vivir, eh, entonces muchas veces se piensa que si alguien, digamos, alguien tiene una empresa o alguien es rabino de un lugar o es director de un ente o lo que sea, bueno, cuando él no está o cuando él se retira o después de los 120 años, hay que nombrar al hijo, ¿no es cierto? Y muchos piensan de que eso es, perdón la expresión, está acomodado. En el judaísmo no es así. En el judaísmo es si el hijo es apto, por ejemplo, alguien que es rabino de una comunidad. Si el hijo es apto, él tiene la prioridad para ocupar el puesto del padre. Por eso lo llama Ben David,
porque estamos hablando de una generación que no tenemos nuestros propios méritos. Somos Ben David. Nuestros méritos son que somos el hijo de él y de él y de él, cada uno el hijo de su papá, y el nieto del abuelo, y el bisnieto del bisabuelo, y el tataranieto del tatarabuelo, etcétera, etcétera. Esta es nuestra, nuestra función y nuestra misión. Entonces, esto es lo que tenemos que saber. Tenemos que saber que de una forma u otra tenemos que estar anulados, batel totalmente y conectados con ayer. Y a esto tenemos que llegar. Este es el nivel que realmente un Yehudí tiene que llegar. Un Yehudí tiene que llegar que a veces uno siente un vacío, entonces trata de llenarlo con un montón de cosas. Y por eso se siente mal. ¿Cuánta gente siente vacío que nos toca vivir? ¿No? Volvemos acá a José, pero porque sabemos, sé que es un especialista que tiene todo un centro especial ahí en Neuquén para atender adicciones y personas con situaciones de vacío seguramente. ¿Y por qué la gente digamos, se mete en las adicciones? En la droga, en el cigarrillo, en el sexo, en la bebida, o en la tecnología a veces, o en lo que sea, porque le está faltando algo, porque siente un vacío y no sabe cómo llenarlo, y piensa que de esta forma lo va a llenar, pero la realidad es que no lo está llenando de esta manera, de esta forma. Uno para llenarlo tiene que llenarlo con algo auténtico, con algo que realmente sea positivo. Y para nosotros los Yehudim, llenamos este vacío cuando estamos haciendo mitzvot. Si fuimos, si ayudamos a alguien. Acá tenemos les cuento lo que yo siento muchas veces, pero creo que es el sentimiento de todos. Si ayudé a alguien, bueno, me siento no contento porque uno no siempre puede ayudar con todo lo que quisiera, pero por lo menos me siento satisfecho que aporté algo, ya sea dinero o alguna acción, lo que fuere. Pero si no lo ayudé, porque realmente no podía ayudarlo, y después me siento mal, dije, está bien que no lo ayudé, que no hice nada. Estos somos los Yehudim. Los Yehudim estamos hechos, estamos formateados de tal forma, valga la redundancia, para refinar al mundo, tenemos una misión en el mundo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, aparte del alma animal, aparte del alma que da vida al cuerpo, tenemos un alma divina. Como dice el Tania también, que cada Yehudí tiene un segundo alma, llama Nefesh Elokit, alma divina, y es un Helel que lo cambia mal mamash, una parte propiamente dicha de Hashem. Entonces, cada uno de nosotros somos un pedazo de Hashem. Entonces, cuando nosotros, como el pescado obviamente es algo muy obvio, ¿se entiende? Sacamos el pez del agua, del mar, de donde sea, y el pez se muere. Uno siente enseguida de que está fuera de su hábitat. Ya está, no hay lo que hacer. Pero nosotros, que está en la prueba, cuando salimos de nuestro hábitat para buscar otra cosa, por ahí en el momento nos parece que, qué bueno que estuvo esto, qué bueno que estuvo lo otro. Ni que hablar de que Dios libre y guarde está pasando por una adicción, pero después siente el vacío. Después no le alcanza. No sé, yo no soy especialista, pero me imagino que el que empieza con la droga, vamos a algo más sencillo, que empieza a fumar. El primer cigarrillo lo fumó porque era un pibe y quería probar lo que era. Y como todo, después te empieza con el cigarrillo social. Todos fuman, entonces bueno, fumamos todos juntos. Salimos afuera a fumar, ¿no? Y ya no se puede, Baruch Hashem no se puede fumar adentro. Y después, bueno, ya uno compra un atado. Entonces dice, bueno, voy a fumar 3 4 cigarrillos por día. Y los 3 4 se hicieron 8. Y los 8 se hicieron 10 12 y hasta que termina fumando un atado por día. Y después de un atado se hacen 2 y de 2 se hacen 3. Y después hay gente que digamos, enciende un cigarrillo con el otro.
¿no es cierto? Se transformó en una locura porque ya no le alcanza y ya está enfermo, y ya el cuerpo ya lo está volviendo loco, que necesita el cigarrillo. Ahí ya, hasta ahí llegué yo, estoy analizando. Después cómo curarlo, no lo sé. O muchas veces me imagino, pero evidentemente que no es nada sencillo. Pero ¿por qué es esto? Porque sentimos un vacío seguramente. No sé si con el cigarrillo, o con el Lejaim que se hace, o con alguna otra cosa, con la droga, lo que sea, se cubre ese vacío. Pero después llega un momento que uno se da cuenta que no era así. Estos somos nosotros somos como los peces en el agua. Entonces, cuando todos estemos en el agua como los peces, o sea, conectados totalmente con Hashem, o sea que no queda ni un solo pez que no esté en el agua, o sea, no tenemos un pez para darle al enfermo porque todos están conectados, ahí llega el Mashiach. Que sea inmediatamente.